¿Alguna vez has llamado a tu gato con todo el amor del mundo y simplemente te ha ignorado por completo? ¿Te has preguntado si tu gato realmente te quiere cuando parece que apenas nota tu existencia? ¿O quizás te preocupa que algo ande mal con tu relación cuando tu felino prefiere cualquier otra cosa antes que prestarte atención? Hoy vamos a descubrir juntos la verdad detrás de ese comportamiento tan misterioso, y a veces, hasta doloroso. Porque sí, entiendo perfectamente cómo te sientes cuando tu compañero peludo actúa como si fueras invisible. Pero antes de comenzar con este fascinante viaje hacia la mente felina, si este contenido te resulta útil, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Cada persona que se une a nuestra comunidad me motiva a seguir creando contenido de valor sobre nuestros amigos de cuatro patas. Gracias de corazón por estar aquí. El mito del gato indiferente. Empecemos por derribar un mito. No, tu gato no te odia. Tampoco es que no le importes. De hecho, la ciencia ha demostrado que los gatos forman vínculos emocionales profundos con sus humanos, pero expresan su afecto de formas que a menudo malinterpretamos. ¿Te has fijado que cuando más intentas acariciar a tu gato, más parece alejarse? ¿O que justamente cuando necesitas concentrarte en el trabajo, de repente quiere toda tu atención? Esto no es una coincidencia, ni tampoco una forma de venganza felina como muchos piensan. Lo que ocurre es mucho más fascinante. Los gatos tienen un lenguaje corporal y social completamente diferente al nuestro, y al de los perros, con quienes solemos compararlos injustamente. La psicología felina del te ignoro. Los gatos son descendientes de cazadores solitarios, no de animales de manada como los perros. Su código genético sigue programado para comportarse como pequeños tigres independientes. Y aquí viene la primera revelación que pocos conocen. Para un gato, ignorarte es, paradójicamente, una señal de confianza. Cuando un gato se siente verdaderamente cómodo en su entorno y con su mano, no siente la necesidad de mantenerse alerta constantemente. Puede darse el lujo de ignorarte porque confía en que no representas una amenaza. ¿No es fascinante? Lo que interpretamos como desprecio es, en realidad, un profundo cumplido felino. ¿Recuerdas la última vez que tu gato parecía ignorarte completamente y luego, de pronto, se acercó para dormir sobre tu regazo? No es una contradicción, es precisamente su forma de decirte me siento seguro contigo. Las señales invisibles que no estás captando. Tu gato se comunica constantemente contigo, pero probablemente estés pasando por alto sus señales más sutiles. Aquí hay algunas que casi nadie conoce. El parpadeo lento. ¿Has notado que a veces tu gato te mira y parpadea muy lentamente? Este es el equivalente felino a un te quiero. La próxima vez, respóndele con el mismo parpadeo lento y observa su reacción. La cola en posición vertical. Cuando tu gato camina hacia ti con la cola completamente levantada, posiblemente con la punta ligeramente doblada, está expresando una gran alegría por verte. Este saludo es exclusivo para quienes considera parte de su familia. El headbutt o cabezazo. Cuando tu gato frota su cabeza contra ti, no solo está marcándote con sus feromonas, diciendo eres mío, sino expresando un profundo vínculo de confianza. ¿Cuántas de estas señales habías notado en tu gato? ¿Te sorprende descubrir que, mientras pensabas que te ignoraba, en realidad estaba diciéndote te quiero en su propio idioma? ¿Por qué tu forma de acercarte puede estar fallando? Aquí viene una verdad que pocos conocen. Los humanos y los gatos tenemos conceptos completamente opuestos sobre cómo mostrar afecto. Nosotros somos una especie que valora el contacto directo, las miradas fijas y la interacción constante. Para un gato, estas son precisamente las señales de una potencial amenaza. ¿Alguna vez has notado que tu gato parece acercarse más a la única persona en la habitación que no muestra interés en él? No es coincidencia. Los gatos interpretan las miradas fijas como amenazantes y el acercamiento directo como potencialmente peligroso. La paradoja es fascinante. Cuanto más intentas que tu gato te preste atención, más razones le das para ignorarte. Tu insistencia, desde su perspectiva, puede resultar abrumadora o incluso intimidante. Momentos críticos. Cuando la indiferencia es una alerta. Es importante distinguir entre la saludable independencia felina y un cambio repentino en el comportamiento de tu gato. Si normalmente tu mascota es relativamente sociable, dentro de los parámetros felinos, y de pronto comienza a ignorarte por completo, esto podría indicar estrés por cambios en el hogar, malestar físico o dolor, ansiedad por territorios, competencia con otros animales o personas, condiciones médicas que alteran su comportamiento. ¿Ha habido cambios recientes en tu hogar? ¿Has modificado su rutina, su alimentación o has incorporado nuevos miembros a la familia? Los gatos son criaturas extremadamente sensibles a los cambios, y su aparente indiferencia podría ser una señal de que algo les preocupa. El secreto mejor guardado, cómo ganar la atención de tu gato. Ahora, lo que todos estamos esperando, ¿cómo conseguir que ese pequeño felino independiente nos preste más atención? La respuesta es casi contraintuitiva, pero extraordinariamente efectiva.
La técnica que los expertos en comportamiento felino llaman la presencia pasiva consiste en estar disponible sin ser demandante. En lugar de perseguir a tu gato para interactuar, créele oportunidades para que sea él quien te elija. Aquí algunos métodos que pocos conocen pero que transformarán tu relación con tu gato. La técnica del juego a distancia. Utiliza juguetes de caña o punteros láser que te permitan interactuar sin invadir su espacio personal. La estrategia del espacio compartido silencioso. Simplemente estar en la misma habitación leyendo o trabajando, sin prestar la atención directa, genera una sensación de confianza y seguridad. El poder del enriquecimiento ambiental. Proporciona plataformas elevadas, escondites y puntos de observación que le permitan sentirse seguro mientras está cerca de ti. El método de la recompensa silenciosa. Ten siempre a mano algunos premios especiales y ofréceselos cuando se acerque voluntariamente, sin grandes aspavientos. ¿Has probado alguna de estas técnicas antes? ¿O has estado haciendo exactamente lo contrario, persiguiendo a tu gato por toda la casa intentando que te preste atención? Estamos descubriendo juntos los secretos del comportamiento felino y por qué a veces parece que nuestros gatos nos ignoran completamente. Si estás disfrutando de este contenido y descubriendo cosas nuevas sobre tu compañero de cuatro patas, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tus comentarios son muy valiosos para mí, así que no dudes en compartir tus experiencias con tu gato. Los momentos del día, cuando tu gato es más receptivo. Lo que muy pocos saben es que los gatos tienen patrones de actividad específicos durante el día, y conocerlos puede ser la clave para mejorar vuestra comunicación. Los felinos son crepusculares por naturaleza, lo que significa que son más activos durante el amanecer y el atardecer. Estos son los momentos mágicos en los que tu gato estará más dispuesto a interactuar contigo. ¿Has notado que tu gato parece más juguetón y cariñoso justo cuando tú estás más cansado al final del día? ¿O que intenta despertarte a primera hora de la mañana? No es coincidencia ni maldad, está siguiendo su reloj biológico de cazador. Adaptar tus intentos de interacción a estos horarios aumentará dramáticamente tus posibilidades de conexión. Un breve juego de 5 a 10 minutos durante estos periodos tendrá mucho más impacto que media hora en un momento en que tu gato está biológicamente programado para descansar. La ciencia detrás del comportamiento indiferente. La neurociencia felina ha revelado datos fascinantes sobre el cerebro de nuestros compañeros peludos que explican muchos de sus comportamientos aparentemente contradictorios. Los gatos procesan las emociones a través de estructuras cerebrales diferentes a las nuestras. Su amígdala, la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales, tiene conexiones únicas que hacen que procesen el miedo, el afecto y la seguridad de formas que apenas estamos comenzando a entender. Un estudio reciente demostró que los gatos experimentan ansiedad por separación de forma diferente a los perros. Mientras que un perro muestra señales evidentes de angustia cuando su dueño se va, los gatos experimentan un estrés similar pero lo expresan de maneras mucho más sutiles, incluyendo parecer completamente indiferentes cuando regresas. ¿Te has preguntado alguna vez si tu gato realmente te extraña cuando no estás? La ciencia sugiere que sí, pero ha evolucionado para ocultar esta vulnerabilidad como mecanismo de supervivencia. La personalidad única de tu gato. Algo que muchos dueños de gatos no consideran es que, al igual que los humanos, cada gato tiene una personalidad distintiva. Los estudios han identificado al menos 5 dimensiones diferentes de personalidad felina, similar a lo que ocurre con los humanos. Algunos gatos son naturalmente más sociables y demostrativos, mientras que otros son más reservados e independientes. Esto no significa que unos quieran más a sus humanos que otros, simplemente expresan sus emociones de manera diferente. ¿Tu gato es extremadamente independiente? ¿O es de los que te sigue por toda la casa? Ninguno de estos comportamientos es mejor que el otro, son simplemente expresiones diferentes del carácter único de tu compañero. Aceptar y respetar la personalidad individual de tu gato, en lugar de compararlo con otros felinos o con lo que consideras debería ser un comportamiento cariñoso, es fundamental para construir una relación saludable y satisfactoria. Señales de alarma. ¿Cuándo consultar a un especialista? Aunque la independencia es natural en los gatos, hay situaciones en las que un cambio drástico en el comportamiento puede indicar problemas que requieren atención profesional. Si tu gato ha pasado de ser moderadamente social a completamente aislado. Si muestra signos de agresividad cuando intentas acercarte. Si además de ignorarte, ha dejado de comer o beber normalmente. Si ha cambiado sus hábitos de higiene, no usa su arenero. Si muestra comportamientos compulsivos como lamerse excesivamente. Estos cambios podrían indicar problemas médicos subyacentes o un malestar psicológico significativo que requiere evaluación profesional. ¿Has notado alguno de estos cambios en tu gato recientemente? ¿O su comportamiento indiferente ha sido consistente desde que lo conoces? Construyendo una relación en los términos de tu gato. La gran revelación sobre la relación con los gatos es que debe construirse respetando su naturaleza y no imponiendo nuestras expectativas humanas. Los gatos nos ofrecen un tipo de compañía diferente, basada en el respeto mutuo, la independencia y la elección.
A diferencia de muchos otros animales domesticados, los gatos eligen estar con nosotros y ese es precisamente su encanto único. Algunas estrategias poco conocidas para fortalecer este vínculo especial incluyen crear rutinas predecibles. Los gatos se sienten seguros con la consistencia. Mantener horarios regulares para alimentación, juego y descanso les ayuda a sentirse seguros. Establecer rituales de conexión, pequeños momentos diarios de interacción que se convierten en parte de vuestra rutina compartida. Respetar su espacio y sus tiempos. Permitirle retirarse cuando lo necesite sin tomarlo como un rechazo personal. Aprender su lenguaje corporal. Observar atentamente sus señales sutiles te permitirá comprender cuando está receptivo y cuando prefiere estar solo. ¿Has intentado alguna vez adaptar tu comportamiento al de tu gato en lugar de esperar que él se adapte al tuyo? Los resultados pueden ser sorprendentes. El aparente desinterés de tu gato hacia ti no es falta de amor ni desprecio, es simplemente su forma única de relacionarse con el mundo y contigo. Al entender mejor la psicología felina, podemos transformar lo que percibíamos como rechazo en una oportunidad para construir una relación más profunda y significativa. Los gatos nos ofrecen una lección valiosa sobre el respeto a la autonomía y la construcción de relaciones basadas en la libertad y el respeto mutuo. No nos aman de manera incondicional como podría hacerlo un perro, nos eligen cada día, y eso hace que su afecto sea aún más especial. La próxima vez que tu gato parezca ignorarte, recuerda que está comunicándose contigo en su propio lenguaje, uno que ahora estás empezando a comprender mejor. Quiero agradecerte sinceramente por dedicar este tiempo a entender mejor a tu compañero felino. Si este video te ha resultado útil e interesante, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido sobre el fascinante mundo de los gatos. Tu apoyo me permite seguir creando videos como este. Y no olvides compartir tus experiencias en los comentarios. Me encanta leer sobre tus aventuras felinas. ¿Has descubierto que algunas actitudes que interpretabas como desprecio eran en realidad muestras de confianza? Pero esto no es todo. Mira el video que aparece en pantalla que te va a revelar lo que el Padre Pío te advierte sobre tener gatos en tu casa.